Mano a Mano. En los últimos 20 años, millones de personas han perdido la vida por la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales. Y aunque estos desastres generalmente son inevitables, sí se pueden cambiar algunas situaciones como las condiciones económicas, sociales, ambientales, lo que tiene que ver también con la prevención. Es por eso que el Día Internacional para la Reducción de Desastres busca crear conciencia sobre esos aspectos. Nos acompaña la psicóloga social Sonia Pérez, quien es miembro del programa de reducción de riesgos y desastres de la Universidad de Chile, para conversar de este tema. Gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Ya lo decía yo que hay un Día Internacional para la Reducción de Desastres. Este es un país que le toca enfrentar con cierta frecuencia, lamentablemente, situaciones complejas que tienen que ver con desastres. ¿Por qué sientes que es necesario que exista un día? Mira, este día existe desde la Asamblea de Naciones Unidas, más o menos desde 1989. Y Chile no participaba muy activamente de esta celebración. Entonces, como la gran pregunta es, ¿por qué ahora, siendo que hemos tenido una condición de desastre, como dices tú, bien lamentable, hace bastantes siglos? ¿Por qué ahora podemos motivarnos a hacer una celebración internacional? Y desde que Chile firma diversos convenios internacionales que nos obligan a ir mirándonos en relación a ciertas metas, la Asamblea de Naciones Unidas propone en el Día Internacional de Desastres ciertos temas año a año que tenemos que ir reflexionando todos los países. El año pasado, por ejemplo, era vivir para contarla, y en el fondo el tema que se propone es qué es lo que tenemos que hacer para disminuir los problemas de muerte y que los desastres puedan permitirnos sobrevivencia. Y lo interesante es que este año, que para nosotros además en el programa CITRIS de la Universidad de Chile es el segundo año de actividades de conmemoración, ha sido orientar la discusión a la reflexión sobre la cultura del riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para tener una cultura como país? Que se dice que la tenemos, conversemos si efectivamente la tenemos, pero una cultura que nos permita reducir los desastres. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber Exacto. para enfrentar Exacto. los desastres? Tú decías, si acaso tenemos o no una cultura para enfrentar los desastres. Puede ser que tengamos una cultura o más conocimientos para determinado tipo de desastre, por ejemplo, lo que pasa con los terremotos, no así con los tsunamis. Exacto. ¿Cuál es la mirada que tienes al respecto? Bueno, la condición sísmica de Chile es más consabida por los chilenos. Yo creo que una de las cosas que hacen falta es la visión multiamenaza, o sea, esa sensación de tener conciencia respecto a las distintas amenazas naturales y la sobreposición de esas amenazas. Como los casos emblemáticos que han pasado de que te preparas mucho para un tsunami, pero finalmente la amenaza termina viniendo por un lado de un aluvión, por ejemplo. Y los chilenos... A ver, o con los incendios forestales. O con los incendios forestales, exacto. Entonces, el tema es que creemos que el conocimiento que necesitamos es un conocimiento más bien técnico o práctico, que es el famoso conocimiento de por qué pasa lo que pasa o qué es lo que ocurre cuando hay un terremoto, qué es lo que ocurre. Es el conocimiento que la ciencia puede entregar y que la tecnología nos ha ayudado también a prevenir, a predecir. En algunos casos se puede identificar y caracterizar mejor la amenaza. Hay otros conocimientos que son saberes más culturales que nos permitirían relacionarnos con las amenazas de una manera más integrada. Nosotros los chilenos somos, por ejemplo, muy conocidos en el resto del mundo por tener un temblor 6,2 y quedarse sentados y seguir trabajando, seguir estudiando, claro, seguir haciéndolo. O incluso hasta adivinar más o menos cuánto es la magnitud del sismo. Exacto. O estar enviando el meme en el momento. Claro, también. Perdemos el miedo con respecto Exacto. a ciertas cosas. Porque la misma frecuencia va influyendo en eso. Claro, pero sin embargo, estamos más acostumbrados, más habituados a ese tipo de relación. Pero la relación con la amenaza no la hacemos cotidiana. Eso es bien sintomático en realidad del chileno, esto como de jugar al olvido a través de la risa. Es bastante histórico como estrategia. Pero no lo hacemos cotidiano. Por ejemplo, cuando decidimos vivir en una casa o comprar un lugar, no estamos preocupados de solicitar información sobre el tipo de amenazas o el riesgo al que está expuesto el lugar donde tú vas a vivir. Ya, pero por ejemplo, el tipo de construcción, qué elementos tiene Exacto. para enfrentar un movimiento telúrico o un eventual tsunami, ese tipo de cosas no las consideramos. No, ni siquiera las Claro. ubicaciones respecto a ciertas amenazas. Pero que tiene que ver con temas más de fondo, por ejemplo, hay un aspecto estructural.
claro, sabemos que cuando tiembla, a lo mejor esta es la vía de evacuación, para aquí tenemos que salir, aquí podemos protegernos y tenemos que tener, no sé, pues, botellas de agua, prepararnos por si hay un corte de luz. Pero ese otro tipo de detalles más específicos no los tomamos en cuenta cuando tomamos una determinación, como por ejemplo comprar una casa. Exacto, no los tomamos en cuenta porque además no nos pareciera, y que eso es algo que nosotros en este Día Internacional estamos aumentando, digamos, las ocasiones y las actividades para poder reflexionar sobre cómo la forma de vivir cotidiana sí tiene un papel fundamental en la reducción del daño. ¿Sí? Y ante multiamenazas como las que tenemos, sí se puede reducir la posibilidad de desastre si nos relacionamos con las amenazas de una manera distinta. El tema no es saber dónde está solamente, ni qué características tiene, ni por qué ocurre un terremoto, sino cómo nos relacionamos con eso, cómo lo recordamos, cómo lo conversamos en familia, cómo hacemos de esto una memoria colectiva. Pero ¿cómo lograr ese objetivo de reducir las posibilidades de desastre? ¿Cómo ir cambiando ese aspecto que tú mencionas? Hay dos líneas, una que puede ser cultural, dos principales. Una que es cultural, que es a la que me estoy refiriendo, que es esta forma de integrar a la vida cotidiana ciertas acciones que pueden reducir los daños y que son acciones que nosotros, los chilenos, tenemos un desafío mayor en desarrollarlas que otros países como Japón o México, ¿sí? Y la otra vía es la vía más estructural e institucional de la política pública, ¿sí? En la primera, en esta más cultural, por ejemplo, los desafíos de Chile no son menores porque las investigaciones lo que más muestran es que las prácticas más, que reducen mayormente la posibilidad de daño se dan en prácticas de organizaciones sociales, o sea, de sociedades y comunidades que tienen una organización local importante, que por lo tanto saben por dónde van a circular los bienes, los apoyos, los servicios, la luz, el agua, la comida, el alimento, el apoyo cuando tenga que ocurrir, ¿no? Y nosotros en Chile sabemos perfectamente que con suerte no sabemos quién es el presidente de la Junta de Vecinos o cuál es el dirigente social más cercano, o por nombrar algún tipo básico de organización social. O sea, si yo te pregunto en este minuto, pasa algo mañana, ¿sabes alguien quién es el dirigente de la Junta de Vecinos de tu sector? No tengo idea. Sí. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son esos conocimientos básicos que uno debiera saber que tienen que ver con reducción de riesgo. Pero tendrá que ver con que cuando ocurre alguna situación de ese estilo, uno no vincula inmediatamente con que tiene que recurrir con el presidente de la Junta de Vecinos. Por eso te digo que eso es muy cultural. O sea, si queremos reflexionar sobre la cultura, veamos cómo estamos los chilenos parados frente a un desastre. En Japón no pasa, por ejemplo, o en México no pasa lo que hemos visto. Pero porque tienen asignados otros roles, otras responsabilidades. Sí, porque hay además una conciencia del riesgo, más que una percepción del riesgo. Hay una conciencia de que el riesgo no pasa por una solución individual. Nosotros estamos en una cultura demasiado individualizada, con la cual tenemos de verdad que con el tema de desastres, que parecía que no tuviera nada que ver, tiene todo que ver. Tenemos una cultura que está principalmente basada sobre estrategias familiares de solución de problemas y no estrategias colectivas. Tenemos una cultura que está principalmente basada sobre la desconfianza más que sobre la confianza. Y esos dos son pilares que en todas las investigaciones en otros países muestran que son pilares fundamentales para la resiliencia, la llamada resiliencia, que son la capacidad de enfrentar una situación de desastre y no solo responder, sino que también transformar en una oportunidad de desarrollo y de hacer las cosas mejor. ¿Y será que también reaccionamos en el momento, nos preocupamos en el momento en que estamos enfrentando el desastre, pero cuando no estamos en esa situación nos olvidamos, no estamos proyectando, ni preparándonos, ni pensando en planes de prevención? Exacto. Creemos que no tiene que ver en realidad. A ver, ¿qué pasa? Que en el significado común chileno da la impresión de que los desastres es algo que van a pasar sí o sí, porque estamos en esa condición y que no podemos hacer nada para reducirlo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es sí, usted puede hacer algo para reducirlo y parece que se pueden hacer en cosas que al inicio parecieran no tener nada que ver con los desastres, y que tiene que ver con sepa organizarse, sepa dónde están los apoyos, cómo esos apoyos se pueden compartir de manera organizada, planificada. Se puede planificar. Esto en términos culturales, ¿no? Sí. Y hay un punto importante para pasar al tema de la política, sí, que es lo que te mencionaba de los desafíos de la cultura chilena. La solidaridad chilena, por ejemplo, es una solidaridad que tiene... A ver, los estudios indican que se necesita capital social y tejido social para que haya resiliencia ante los desastres. ¿Qué significa capital social y tejido social? Principalmente confianza, solidaridad y reciprocidad. ¿Sí? 3 características basilares. Chile es uno de los países más desconfiados del mundo.
¿sí? En mediciones que se han hecho y en estudios. No solo no confiamos en los vecinos, sino que además en los desastres no confiamos de las autoridades, perdemos más la confianza, se ve incluso más dañada la confianza, ¿no? Por lo tanto, si no hay confianza, la solidaridad es como dicen en el campo, un huevo güero, ¿sí? Es hueca. Sí. Es una solidaridad de práctica, pero no de confianza. Un ejemplo, Valparaíso, que quedaba cerca de Santiago, cuando pasó lo del incendio, la gente iba porque quería tener la seguridad de que lo que iba a entregar iba a tener algún apoyo. Eso tiene que ver con la desconfianza, incluso en el momento solidario. O sea, en vez de entregarlo a los municipios acá o las organizaciones que estaban recolectando todo ese tipo de ayuda. Esa solidaridad no sirve. El problema es que llegar allá también generaba trastornos porque se necesitaban tener las vías despejadas. Exacto. Entonces esa solidaridad no sirve cuando no está basada en la confianza, que es una solidaridad más bien de práctica. Sí. La confianza implica organización y reciprocidad. Antes de pasar al tema de las políticas públicas, ¿cuáles son ahí las recomendaciones, grandes rasgos que se podría dar para poder mejorar a nivel personal este tipo de desafíos culturales? En términos macro hemos avanzado bastante. Yo creo que lo que necesita este país en términos macro es que sea aprobada la ley y que no verse la ley solamente sobre la emergencia, ¿sí? Sino que sobre todo el ciclo del riesgo. Se requiere en política también una clara definición de las planificaciones urbanas y una política además de urbanización que piense en los territorios con la información de los avances científicos respecto a las amenazas que enfrentan los territorios, porque se ha avanzado mucho científicamente para describirlas, pero la política sigue permitiendo que se construya en lugares que no debieran ser construidos. Entonces ahí hay un nivel intermedio, digamos, de cómo vivimos nuestras ciudades, cómo construimos nuestras ciudades de manera más segura. Y a nivel cultural, de una política respetuosa de la cultura y de la naturaleza, una política que haga realmente un crecimiento sustentable de los territorios en situaciones de riesgo, que son todos en Chile. Tiene que ser una política que dialogue con los significados, con las creencias, con las culturas, con las necesidades y con las prioridades de las comunidades. Si no, vamos a tener siempre una política que trata de resolver temas con respecto al hacer, cuando las comunidades lo que quieren es ser y desarrollarse en territorios de una manera distinta y se va a estar ahí chocando, hablando lenguajes distintos, claro, si no se construye. Pero en términos generales, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces en términos de políticas públicas, de cómo se está abordando esto, considerando esta etapa, la de la prevención? ¿Estamos todavía muy al debe? Estamos avanzando, se avanza en términos educativos. De alguna manera hay mucha más información que circula como para que las personas tengan acceso a través de materiales educativos respecto a qué hacer o cómo reaccionar en la emergencia. Poco se avanza en prevenir a partir de la experiencia y a partir de los aprendizajes. Yo creo que estamos avanzando en tener mucha más información en función de manuales de acción o de criterios internacionales, pero somos un país que ha tenido, lamentablemente, tantos desastres y de tan distinto tipo y a tan distinto nivel, y en tan distintas zonas geográficas, con distintas culturas, que podemos aprender mucho más de nosotros mismos, sobre todo en lo que respecta a la forma de reaccionar y a la forma de transformar un desastre en una posibilidad de reorganización territorial, en una posibilidad de reconciliación con la naturaleza también y de rearmarse como comunidades que incluso hemos tenido las experiencias que después de un desastre son comunidades que se vuelven mucho más fuertes en su historia. ¿Y en qué tipo de desastre puede que estemos más todavía retrasados en ese punto que tú estabas mencionando? Porque ya lo decíamos, tal vez en lo que tiene que ver con los terremotos, puede que recordamos con más frecuencia lo que ha pasado, tenemos ahí una cultura de aprendizaje, pero ¿y los incendios forestales, los aluviones? Mucha gente, me acuerdo cuando fue lo de los aluviones, decían... yo estaba tranquila porque pensé que acá no iba a haber un terremoto, no me iba a llegar un tsunami, no tengo un volcán cerca, pero jamás se me pasó por la cabeza que podía existir la posibilidad de barro entrando a mi casa. ¿Qué tipo de situaciones de desastre estamos más retrasados? Lo que te decía al inicio de la concepción de multiamenaza, porque
Claro, yo creo que también tiene que ver con los medios de comunicación y con esta condición sísmica del país que hace que se sepa mucho más acerca de los terremotos y empiezan a circular estas cifras, como que hoy día, de hecho, hablábamos con Sergio Barrientos, el director del Centro Sismológico Nacional, que estaba en la actividad de la Universidad de Chile hoy día y comentaba que el 30% de la energía sísmica del planeta lo libera Chile. O que hay 20 temblores diarios y algunos son imperceptibles en todo el país. Bueno, esas cosas, claro, uno lo remueve y dicen, efectivamente, estamos temblando todo el tiempo, digamos. Pero claro, eso nos ha hecho focalizarnos en un tipo de amenaza tal como dices tú, y no es que nos falte saber mucho más de otra, porque diría, claro, en segundo lugar en el imaginario está la erupción volcánica, en tercer lugar los aluviones, en cuarto lugar tsunami, sí, uno puede hacer un ranking de más o menos cuánto se sabe, pero cuando se trata de fomentar una cultura para la reducción del riesgo, yo creo que lo que implica es que las personas deberíamos saber que estamos todos enfrentados a una multiamenaza constante, que si no es una cosa puede ser la otra. Pero lo que sí hemos avanzado, por lo menos desde quienes trabajamos en estos temas, investigamos y hemos trabajado con las comunidades que han vivido y las que están previniendo, es que la relación entre las distintas amenazas de todas maneras nos obliga a prácticamente las mismas estrategias y que estas estrategias tienen que ver con fortalecer capital social, saber tomar decisiones, tener espacios planificados antes de tomas de decisiones y de participación. Sí. No una participación porque sí, ¿no? Es porque las decisiones que se tienen que tomar después van desde cómo distribuimos la ayuda a cómo queremos vivir mejor. Sí, bueno, varios elementos ahí a considerar. Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Noticias 24. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Mano a mano.